Bienvenidos a todos a este nuevo segmento. Sé que muchas cosas han pasado. Muchas veces dije que iba a volver a subir contenido y sin embargo, bueno, no se ha podido. Han pasado distintas situaciones. Muchos han de saber que tuve un podcast llamado Energía Inconsciente con un buen amigo Jorge Gallegos y por distintas razones lo pausamos, lo quisimos volver a alzar, lo pausamos, lo quisimos volver a alzar y bueno, no se ha podido. Causas de fuerza mayor, Jorge se le ha complicado y debido a eso, bueno, ha venido pasando el tiempo, cuestiones personales, cuestiones profesionales, y he decidido empezar este nuevo segmento o esta nueva etapa, si lo queremos ver así, más que un contenido teórico instructivo a manera de un podcast mucho más digerible, hablando de manera mucho más práctica y con algunos invitados en algunas ocasiones. Así que bienvenidos, espero contar con todo su apoyo pues en este nuevo comienzo de videos que vamos a tener acá en el canal. Y en esta ocasión me gustaría que hablemos un poquito al respecto de lo que viene siendo la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. Pues es todo un tema que actualmente lo encontramos por cualquier parte, ¿no? Comunicación efectiva, comunicación asertiva. Lo encontramos en cualquier tipo de curso, capacitación, en cualquier tipo de disciplina educativa o que nos enseñe de alguna manera a mejorar nuestra vida cotidiana, profesional, porque si bien sabemos que es indispensable saber comunicarnos de manera adecuada, este tema de poder comunicarnos de manera efectiva, de manera asertiva, lo es todo básicamente. Y lo tocamos sobre todo en terapia con el tema que tiene que ver con la terapia de pareja sobre todo. Sin embargo, eso no excluye que la comunicación determina gran parte de cómo nos relacionamos con las personas, sea desde la posición que sea y en el contexto que sea en nuestra vida, por ciertos factores que a continuación les voy a explicar. Cuando hablamos de comunicación efectiva y asertiva, estos dos términos nos podríamos preguntar, para empezar, ¿por qué efectiva y por qué asertiva? ¿De qué se tratan estas dos situaciones? Bueno, la comunicación, hablamos de efectiva en cuanto a saber comunicar lo que tenemos que comunicar. Y asertiva, diría yo, desde el sentido de poder realmente tener el tacto de qué es lo que estamos comunicando a partir de a quién se lo comunicamos y con respecto a qué estímulo. ¿Por qué? Porque en la comunicación existen tres factores principales. Si bien existen otros, existen tres principales y vamos a decir lo que es emisor, mensaje y receptor. Eso todos lo sabemos. Es la persona que finalmente comunica algo de manera verbal, de manera no verbal, el mensaje, y acá en el mensaje, según pues distintas teorías, bueno, maneja muchos conceptos, ¿no? Que si el código, que si el ruido, que no nos vamos a meter ahí. El mensaje como tal y tercer punto o factor, el receptor, o sea, quien recibe el mensaje. Entonces, tenemos la persona que por decir habla o hace una acción hacia otra persona, tenemos el mensaje, que ese mensaje puede cobrar muchas maneras, se puede comunicar de muchas maneras, con distintos sentidos, con distintos matices, con distintas intenciones para entenderlo de alguna manera. Y tenemos el receptor, o sea, el que recibe, el que mira la acción o el que escucha finalmente el verbo. Y entonces yo diría acá, ¿cuál es el secreto para una buena comunicación? Bueno, cada uno de estos tres factores va a tener su propio secreto para convertirlo para convertir en tener un funcionamiento ideal en cada uno de ellos. Entonces, vamos empezando por el tema del emisor de la comunicación, el que envía un mensaje, porque el que envía un mensaje tiene distintas tareas que tiene que realizar adecuadamente. Para empezar, el que envía el mensaje necesita tener claro qué es lo que quiere decir, porque acá viene un gran problema y es que muchas veces decimos cosas, creemos que estamos diciendo aquello que pensamos y teníamos la intención de transmitir, pero en realidad terminamos diciendo algo totalmente distinto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pasa mucho, este,
que yo quiero, no sé, dar un consejo sobre cierta situación que estoy viviendo con una persona o con varias. Quiero dar un consejo o quiero aportar una idea y lo que hago es, digo, ya cuando yo verbalizo de repente mi intención, mi deseo, lo que hago es hacer una queja, ¿no? Quejarme de algo de lo que hicieron o de lo que ya se hizo. Hacer una crítica o aunque sea tal vez constructiva, hago una crítica constructiva, hago una queja, hago un juzgamiento. Desde ese punto ya estamos entendiendo en sí que nos hemos desfasado de la intención principal. Yo lo que quería era aportar una sugerencia, aportar una idea, dar un consejo. Esa era la intención o el deseo más real. Pero ¿qué terminé haciendo? Terminé haciendo una queja o haciendo un juzgamiento, eh, creyendo de alguna manera, vamos a decir, ilusoria, de que las otras personas iban a entender mi queja constructiva, por decirlo así, o mi señalamiento, mi juzgamiento, como decir, no sé, como si las otras personas fueran a pensar, ¿no? Bueno, se está quejando de esto, por tanto deducimos que esto está mal y está intentando decirnos que deberíamos de hacer lo contrario de tal cosa. Oye, es una responsabilidad tremenda que el emisor ya está dando a las otras personas para que le entiendan lo que quería decir. Entonces, desde ahí estamos en un problema. ¿Qué ocupamos entonces? Que el emisor tenga claro qué es lo que quiere transmitir, ¿sí? No decir como tal. Decir va a ser la tarea a cumplir de decirlo de manera adecuada, pero ahí es cuando pasamos al mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la palabra clave es qué quiero transmitir. O sea, si quiero transmitir que estoy molesto con esto, yendo al ejemplo de la queja, o quiero transmitir que tengo una idea y lo que ocupo poner ahí es una aportación. Si yo tengo claro qué quiero transmitir, ¿sí? Una cosa es el deseo que tengo, la idea que tengo, qué quiero decir o qué quiero hacer, pero lo importante es qué quiero transmitir, ¿sí? Lo vivimos todo el tiempo con la música. La música puede tener la misma letra, la misma música, una sola canción, y nos transmite distintas cosas dependiendo la situación emocional en la que estemos. Entonces, ¿cuál es el secreto y el éxito de las canciones? Que nos transmiten a veces alegría, nos transmiten a veces tristeza, a veces melancolía, a veces enojo, rencor, sorpresa, alivio, y eso es lo que determina nuestro estado emocional en el día, en el momento, pero la letra de la canción, las notas de la canción siguen siendo la misma, nada de eso se movió. Entonces ahí vemos una de las principales tareas que tiene el emisor antes de empezar a comunicar lo que quiere comunicar. Ahora vamos al tema del mensaje. En el tema del mensaje tenemos otro tipo de situaciones, porque en el tema del mensaje em, tenemos muchas maneras de poder transmitir o intentar transmitir un mensaje de lo que queremos. ¿Sí? Y depende también muchas veces si lo vamos a hacer de forma verbal, si lo vamos a hacer de forma no verbal, de forma paraverbal. Entonces, ¿cuál podría ser una buena idea para trabajar o ir trabajando al menos este tema de la comunicación efectiva y que esto me ayude a desenvolverme de mejor manera, que ese es el objetivo de este video, tener un poquito de herramientas, ya que es bastante extenso, para aprender a comunicarme de mejor manera y eso me ayude a desenvolverme, a relacionarme de mejor manera donde sea, con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo, con mi jefe, los compañeros, en cualquier lugar en el que yo me encuentre con un desconocido, con una propuesta, con un socio. No importa dónde, la comunicación es clave en cualquier lugar porque la comunicación es aquello que nos conecta finalmente con las otras personas. Y todo el tiempo, en todo momento, estamos en conexión con otras personas. Si vas a la tienda, si vas a un trabajo, si vas a pedir eh, cualquier objeto que ocupas comprar, si vas a buscar una solicitud para la escuela, no sé, cualquier cosa en donde sea, te estás relacionando con personas todo el tiempo. Entonces la comunicación está en tu vida todo el tiempo. Y bueno, en el mensaje viene acá que tenemos que
es un poco complicado porque la manera de escoger el mensaje ideal tendría que desarrollar, o bueno, necesita que desarrollemos más bien previamente tener algo de tacto, de ubicar un poquito al menos de qué manera ha de digerir mejor el mensaje o la comunicación el receptor. Ya nos estamos acercando al tema del receptor, porque cada receptor tiene una manera distinta en la que la comunicación se le transmite mucho más fácil. Ahí podríamos entrar, perdón, en la teoría de lo que tiene que ver que las personas tenemos canales de comunicación kinestésica, auditiva, visual, y algunos tienen unas más preponderantes que otras. Entonces, ahí tendríamos que tener un poquito de tacto de entender de qué manera a esta persona digiere más lo que se le comunica. A algunas personas les gusta que les hable más directo, más fuerte, sin tanto rodeo. A otras personas les gusta que les hablen con un tono más calmado, más bajito. Algunas personas procesan rápido la información, quieren que les hables rápido, ir al grano. Otras personas prefieren que les expliques detalladamente porque entienden o digieren las cosas de manera un poco más calmada. Habría que conocer el contexto, pero entonces, ¿cuál podría ser una aportación para convertir un poco más ideal el tema de el transmitir mi mensaje? Bueno, aquí lo que sugeriría, parte de lo que creo que pueden empezar a poner en práctica es, si yo lo que quiero transmitir, por ejemplo, es amor, ¿no? Yo lo que quiero transmitirle a esta persona es que la amo. Tengo que cuidar que realmente la forma en que lo voy a transmitir, o sea, el mensaje, sea congruente, tenga congruencia, vaya, tenga sentido con la idea, con la intención, ¿sí? ¿Con qué idea, con qué intención? Con la que busco que se quede el receptor. O sea, la clave del mensaje va a estar en que encuentre yo la manera de poder transmitir un mensaje lo más cercano en cuanto a efectividad, de que la forma en que llegue sea la intención que tengo con la cual se quede el receptor, ¿sí? ¿Esto por qué? Vamos a un ejemplo sencillo para entender esto. Hay un clásico de toda la vida, seguramente todos quien lo esté viendo este video lo han escuchado alguna vez, y que era que a veces las mamás le decían a los niños pequeños, no, es que así es tu papá. Así es tu papá, él te ama, pero así es como él demuestra su amor. O sea, sé porque si era muy enojón, o si lo regañaba mucho al niño, o le gritaba mucho, o de repente lo castigaba severamente. Y entonces la mamá, en son de poder, no ponerse al papel del esposo, que era el padre, y también de poder equilibrar un poquito el tema emocional en el hijo, y le decía, ¿no? Es que así demuestra su amor, así es como él demuestra lo que te ama. Te regaña porque te ama, es duro contigo porque te ama y, ok, podríamos justificar de distintas maneras, entendiendo que hubiese situaciones en las que sí fuese así, ¿no? Siendo un poco positivos, nadie le enseñó cómo comunicar las emociones al papá, nadie le enseñó a transmitir, pues este tema de transmitir las emociones, de poder tener conocimiento emocional, de poder gestionar bien todo este tipo de cosas, no tiene tanto tiempo. Por lo tanto, si nos vamos a ejemplos de ciertos años atrás, pues bueno, es entendible que mucha gente no tenía las herramientas o ni siquiera la idea que hoy muchos medios abiertamente no les ponen del tema de la educación emocional también y también la apertura al trabajo personal en terapia. Entonces, vamos a decir que de alguna manera se justifique. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar con el tema de la comunicación? Pues al niño se le dice, es que así es como él lo demuestra, así es como demuestra que te ama. Ok, supongamos que está bien, que es así. Pero ¿cuál es el punto acá? La intención que el papá está transmitiendo ahí en ese mensaje puede, así como lo he dicho, puede ser que sea real y él puso esa intención,
pero la intención no está cercana en cuanto a efectividad, como he dicho, con lo que se va a quedar el receptor. Por lo tanto, no es una transmisión ideal en el mensaje de la comunicación. ¿Por qué? Porque aunque su padre sí ame mucho al niño, y sí resulte que no sabe comunicar efectivamente sus emociones, y sí sea la manera que tiene de decirle te amo, aunque no lo esté diciendo con palabras y lo esté diciendo con acciones que parecen todo lo contrario, bueno, al receptor, que es el niño, no le llega ese mensaje. Entonces, vamos, el sentido de lo que se intentaba transmitir en el mensaje, la palabra transmitir va a ser clave aquí de quedársela. Lo que se intentaba transmitir tenía una intención real, tenía una intención transparente posiblemente, está justificada, pero al receptor no se le transmite eso, no llega con el mismo sentido que la intención que tenía el emisor al mandar el mensaje. Entonces, al niño es como si dijera, bueno, entiendo lo que me estás diciendo tu mamá, de cómo justificas el mensaje, pero a mí, que me llega, yo que soy con quien se queda el mensaje, pues no lo entiendo así, no siento eso, no me transmite eso, yo siento todo lo contrario, yo no siento amor, siento en realidad autoritarismo, siento mucho regaño, siento enojo todo el tiempo, siento presión, siento estrés, siento miedo tal vez, el mensaje no llega. Entonces, ahí es una cuestión, ya tenemos dos, entonces, que son ideales y principales de trabajarlas. Por un lado, que el emisor tenga bien claro qué es lo que quiere transmitir. Por otro lado, que el mensaje se busque la manera de que sea lo más congruente posible con la idea, ¿sí? O sea, con la idea de lo que se quiere transmitir y con la intención, que la intención estaría acá por delante de con lo que yo quiero que el receptor se quede, para que realmente lo que yo transmita busque o me preocupe porque llegue lo más parecido posible a que el receptor lo entienda así. Entonces, aquí tenemos dos pequeñas claves con las que podemos ir entendiendo cómo comunicarnos de mejor manera en cualquier lado. Y realmente cuando ponemos en práctica todo esto, y solamente son dos cositas de un montón que podemos hablar, les aseguro que cambia todo en el tema de cómo nos comunicamos con las personas, cómo evitamos malentendidos, cómo evitamos que uno diga una cosa y el otro termine pensando totalmente otra, que se vuelva a veces un problema algo que no tenía que volverse un problema, que un chiste, un sarcasmo o cualquier cosa termine desatando un rencor o un enojo en otra persona porque le dio el sentido que quiso, totalmente lejos de lo que era la intención. Entonces, ahí tenemos puntos que son claves en la comunicación, ¿sí? En cuanto a hablar ya para finalizar esto del receptor, pues bueno, el receptor en realidad tiene otras misiones, que es aprender a escuchar, la escucha asertiva, la escucha efectiva también dentro del esquema de la comunicación, porque no sabemos escuchar. Muchas personas, la realidad es que no sabemos escuchar. Queremos muchas veces tener pláticas de ciertos temas y nomás tocan ahí un hilito en el cual nos hizo clic algo adentro y explota Troya. Y es un problema y se vuelve toda una discusión, se vuelven pleitos a veces muy grandes y ahí nos damos cuenta que no sabemos escuchar, que no tenemos la capacidad ni siquiera de escuchar cosas que estamos pidiendo anticipadamente o previamente. Entonces, ese tema de la escucha efectiva o asertiva lo tocaremos en otro video. De momento, el receptor, lo que sí puedo decir es que a mi ver y con la experiencia que he tenido atendiendo estos años, entiendo y que tiene que aprender a escuchar y también tiene que tener la apertura a escuchar, tiene que renunciar hasta cierto punto, renunciar un poco al ego, al narcisismo, a la alta autoestima tal vez descontrolada de tener estos pensamientos de que las cosas ocupan ser como él o como ella las piensan necesariamente. Porque eso cierra las puertas a poder tener apertura a escuchar otras cosas que no nos parecen, que no estamos de acuerdo, que las pensamos distinto, y desde ahí nuestra cabeza ya no procesa las cosas. Ya no procesa las cosas porque ya pusimos una barrera, porque no queremos escuchar nada que es diferente a lo que yo pienso.
Y la verdad es que necesitamos tener esa apertura para poder digerir cosas nuevas, a pesar de que sean distintas. De repente entre ellas podemos encontrar cosas que tal vez veamos y descubramos que las podemos sumar a nuestra personalidad, porque no las sabíamos, no las teníamos en cuenta, pero ahora le hemos encontrado el sentido, porque alguien nos las supo explicar muy bien de manera distinta a como yo las pensaba o como yo las veía. Pero para eso yo necesito abrir esas puertas y para abrir esas puertas a poder digerir cosas desconocidas o diferentes a las que yo tengo, necesito renunciar a esa idea de que todo es como yo lo tengo. De repente una persona que, no sé, de repente alguien puede decir, no, es que yo tengo mucha preparación, mucha experiencia, muchos estudios y ¿qué me vas a decir tú a mí? Ese tipo de pensamiento no nos lleva a nada porque desde ahí la puerta está con candados, es toda una fortaleza que difícilmente va a pasar cualquier comunicación, por más buena comunicación que venga, por más buen trabajo del emisor, por más buen desarrollo del mensaje, el receptor tiene las compuertas totalmente cerradas y nada entra. Entonces, el tema de receptor es un tema que lo tendremos que tocar en otro video de manera un poco específica sobre ellos. De momento, con el tema del emisor y el mensaje, tenemos cosas que podemos entender que hay que trabajar, hay que mejorarlas y esto nos va a traer muchos beneficios. De hecho, eh, una de las cosas que podría decir ya para cerrar esto, con estos ejemplos que he dado, es que si yo me quiero comunicar con alguien, tengo que tener el tacto, incluso solamente para el puro inicio, la apertura de la conversación de algo, de esquematizar esto que he hablado del emisor, mensaje y receptor de manera tal vez mucho más angosta, pero aún así aplicada. Es decir, yo quiero hablar con alguien, tengo que tener el tacto para saber cómo entrar a esa conversación. Si es un tema que va a ser un debate, que tal vez es complicado de tocar, que sé que tal vez tiene cierta resistencia a la otra persona a ello, necesito encontrar accesos por medio de subtemas que me den entrada con esa persona para poder, por medio de esa entrada, guiarnos después al tema principal al que quiero llegar. Tengo que tener ese tacto, tengo que tener empatía con la persona. Y para ello muchas veces tengo que nivelar mi tono de voz y las palabras que voy a usar. Y ojo con esto, hay que poner mucha atención en esto que he logrado entender y aplicar. Hay que empezar a hablar con esa persona, con cualquier persona, de manera que no se sienta ni señalada, ni juzgada, ni atacada, ni nada de este tipo de términos, porque en cuanto yo empiezo a hablar con una persona, ¿no? Y yo llego diciendo, ¿sabes qué? A ver, quiero hablar con esto que no me pareció bien del otro día. Desde ahí ya estoy con un pensamiento negativo, con una expresión negativa, con una queja. Ya se entiende, por ende, que voy a quejarme de algo, que voy a señalar algo. Desde ese momento, la otra persona, que es el receptor, ya puso una barrera invisible. Tal vez ni siquiera es consciente de ello, es de manera inconsciente esta barrera, hay una resistencia, todo lo que ya venga a partir del emisor en ese momento hacia acá, ya no entra. Lo escucho, que es la gran frase de entra por aquí, sale por acá, te escuché pero no te entendí nada, no puse atención. Hay muchas formas, pero es para ejemplificar esto. ¿Por qué? Porque esa barrera se puso enfrente inmediatamente en cuanto se escucharon las primeras palabras a manera de queja, de señalamiento, de negatividad, y por tanto nada de todo el demás esfuerzo que venga de allá para acá entra. Solo se escucha, pero la cabeza no lo procesa. Entonces, para realmente nosotros poder comunicar y que las otras personas se permitan escuchar lo que queremos transmitir, lo que queremos comunicar, necesitamos aprender a empezar a hablar, a empezar a generar esa plática con tono de voz, con palabras, con mensajes que transmitan inmediatamente de manera lo más idealmente posible, que se sienta como una plática este, eh, que es armoniosa, con equilibrio, donde yo no te estoy juzgando, no te estoy culpando ni señalando, es decir, de manera pasiva, de manera positiva, en lugar de decir, ¿sabes qué? A ver, quiero hablar de esto que me molestó la otra vez, que no estuvo bien lo que hiciste, pues yo puedo llegar a decir, ¿sabes qué? Estaba pensando
la otra vez que pasó esta situación y quería preguntarte o me quedé pensando la otra vez esto, no sé qué piensas, y empiezo a desarrollar la plática o le hago una pregunta para ir adentrándonos. O sea, no estoy echando en mano nada hacia la otra persona o contra la otra persona y de esa manera mantengo abierta su disposición, su flexibilidad a poder escuchar y procesar lo que yo estoy queriendo decir y transmitir. De esa manera ya generé un canal de comunicación que va a empezar a fluir. De la otra manera, con la parte negativa, con la parte donde juzgo, culpo, créanme, ahí es donde las pláticas no se pueden desarrollar, no llegan a nada, se ponen al tú por tú, uno se enoja, sale una palabrita rápido que detona el enojo de la otra persona, se van, dejan la plática a medias, no hay comunicación. El canal está interrumpido por esa barrera. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchas claves. eh, muy efectivas y muy importantes para empezar a modificar el tema de la comunicación que tenemos. Y bueno, es un tema que da para mucho más, pero es un tema que me parece crucial que empezáramos a compartirlo, a hablarlo. Y en otro video continuaremos hablando un poco más de esto de la comunicación, de las claves para empezar a modificar todo esto y también de la parte, inclinarnos un poco hacia el tema de la escucha del receptor. De momento, si te está gustando este contenido, este tipo de temas, te invito, déjame temas que quisieras de los que se hablen acá abajo en el canal. Vamos a estar con estos temas principalmente dirigidos a la psicología en general, al psicoanálisis, a la inteligencia emocional, que son principalmente las ramas en las que me enfoco en mi trabajo profesional. Sin embargo, podemos hablar de cualquier tipo de temas. Déjame ahí tus propuestas o déjame tus preguntas y esperemos estar interactuando poco a poco cada vez más. Te agradecería si empiezas a apoyar el canal compartiendo el video, suscribiéndote, claro, y bueno, estando aquí para los próximos videos también. Estoy seguro que vas a encontrar muy buen contenido que te va a ir gustando más adelante. Esto era más que nada para dar un inicio a esta nueva etapa del canal. También espera que cuando estén los episodios con algunos invitados también va a estar muy interesante. Vamos a hablar más que nada de anécdotas con los invitados, en donde hablemos de temas que tienen que ver con todo esto de la psicología, del desarrollo humano, del crecimiento personal, de las emociones, del inconsciente, fortalezas, debilidades, fobias, miedos, el pasado y todo esto y tratar de retroalimentar qué ha pasado, qué se puede hacer, conocer las experiencias de ellos, opiniones desde puntos clínicos. Va a estar también interesante esa nueva propuesta que les quiero dar y al mismo tiempo los temas que voy a estar compartiendo yo pues con ustedes para hablar de algunas cosas. Más adelante probablemente hagamos algún en vivo en donde podamos interactuar directamente con preguntas. De momento, para poder continuar con todo esto y poder irnos con todo el impulso, te pido que ojalá me apoyes, como te digo, suscribiéndote, compartiendo el video y estando aquí para los demás videos. Toca ahí la campanita, activa que te lleguen las notificaciones cuando haya nuevos videos y pues de mi parte espero que hayas encontrado buenas herramientas en esta plática, en este primer podcast subido aquí al canal y cualquier duda, compártemela con toda confianza. Nos vemos en próximos videos. Espero que tengas un excelente día, excelente tarde y la mayor de las bendiciones para ti en todo lo que estés haciendo. Estoy seguro que vamos a ir en un camino muy interesante juntos de aquí en adelante. Si te gusta todo este contenido y compártelo también con todos los que conoces que les gusta, que de esto se va a rescatar mucho. Un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima.